Bienvenidos a este nuevo tutorial que contempla el tema del pronóstico de tendencia tren. Tal como hemos venido en tutoriales anteriores, vamos a tratar una parte del formato de clave que compone a este reporte meteorológico. En este caso, vamos a hablar, o en esta ocasión, hablaremos del grupo horario en su segunda parte. En la primera parte habíamos hablado de cómo el grupo horario se combinaba con el indicador de cambio becoming, es decir, con esos cambios progresivos o cambios transitorios hacia unas nuevas condiciones meteorológicas o hacia un nuevo escenario meteorológico, ¿eh? En esta ocasión miraremos, estableceremos algunos, digamos que algunos lineamientos, o daremos a conocer algunos lineamientos, pues no los vamos a establecer porque ya están establecidos, pero daremos a conocer algunos lineamientos que se tienen en cuenta también cuando el indicador de cambio tempo se combina con este grupo horario. Bien, entonces vamos a seguir adelante. Aquí tenemos, como ya conocen, el formato de clave específico para ese grupo horario, el grupo horario que contempla la abreviatura tango tango, ¿sí? Y que contempla la hora y minutos en los que se considera o se prevé que van a ocurrir los cambios que estamos dando a conocer en el tren. En este caso, lógicamente, hablaremos de cambios temporales o fluctuaciones, ya que lo que está en el centro digamos, del tutorial es la combinación del grupo horario con tempo. Bien, entonces ya sabemos que la abreviatura tango tango se puede reemplazar cuando hacemos un tren con la abreviatura Fostromite, que es from, y que significa desde o a partir de, es decir, desde qué momento, a partir de qué momento se va a dar el cambio. Eh, la abreviatura Tangolima, es decir, hasta qué momento, ¿sí? Until, hasta qué momento se prevé que va a ocurrir el cambio. Esas fluctuaciones temporales o cambios temporales que difieren de aquellos cambios progresivos de los que hablamos en el tutorial anterior. Y también lo podemos reemplazar con la abreviatura AT, alfa tango, ¿eh? En este caso, cuando nosotros vamos a combinar el grupo horario con tempo, no vamos a hacer utilización de esta abreviatura, ¿sí? El tempo, esos cambios temporales, esas fluctuaciones que prevemos y que damos a conocer en el pronóstico tren, en el pronóstico de tendencia, nunca irán ligadas con la abreviatura alfa tango. Esto pues básicamente porque alfa tango hace alusión a cuando hay un cambio de un escenario meteorológico a otro, que básicamente son condiciones que van a permanecer. Por eso se ajusta principalmente cuando se combina con el indicador de cambio becoming. Sí, digamos que propicio para el becoming cuando hay cambios a horas muy específicas. Acá las fluctuaciones por su propia naturaleza no es, digamos que coherente decir que las fluctuaciones, dada su naturaleza tan temporal, vayan a ocurrir a unas horas tan específicas, a unos momentos tan específicos. Por eso no se utilizará AT cuando los cambios previstos sean temporales o sean fluctuaciones. Bien, vamos a ver algunos ejemplos asociados a casos. El primer caso se presenta cuando digamos que las condiciones que prevemos, esas condiciones cambiantes, fluctuantes que prevemos que van a ocurrir, ocurren dentro de un horizonte de tiempo que es un subconjunto de las 2 horas que contempla el pronóstico tren. Dice aquí el 782 que el periodo durante el que están pronosticadas las fluctuaciones se indicará mediante las abreviaturas Fostermay o Tango Lima según corresponda a señal de un grupo horario. Es decir, si las fluctuaciones, como les decía, se van a dar en un intervalo de tiempo dentro de las 2 horas, ¿sí? Inferior a las 2 horas en las que contempla el tren, entonces utilizaremos la codificación haciendo alusión al comienzo y al final de esas fluctuaciones. ¿Sí? En este caso, como el pronóstico, perdón, el METAR es de las 21 horas Zulu, entonces yo quiero dar a conocer que las fluctuaciones van a comenzar a las 21 y terminarán a las 21:30, perdón, y terminarán a las 22:30, lo haré de esta manera, ¿eh? En ese horizonte de tiempo se estarán dando esas fluctuaciones.
Lo mismo aquí para una especie de las 14:35. Preveo que las fluctuaciones se harán entre las 15:20 y las 16:10. Lo notificaré de esta manera. Lo mismo acá. Si tengo un METAR o elaboro un METAR de las 10 Zulu, entonces estaré y quiero enmarcar que van a haber fluctuaciones o cambios temporales a partir de las 11 y hasta las 11:40, lo enmarcaré de esta manera, ¿ya? Ese es el primer caso. El segundo caso se da cuando se considera, que la fluctuación empezará en el mismo momento en que comienza a regir la vigencia del METAR o de la especie que acompaña el tren, y que terminará antes de las 2 horas, es decir, antes del tiempo de vigencia del tren. Todo lo hacemos de esta manera, ¿eh? El 782 dice lo siguiente: cuando haya pronosticado o cuando se haya pronosticado que el periodo de fluctuaciones transitorias comenzará al principio del periodo tren, pero concluirá antes de terminar dicho periodo, se utilizará solo Tango Lima y su grupo horario asociado para indicar el final de las fluctuaciones. Esto quiere decir que si este METAR es de las 21 horas, entonces la fluctuación empezará allí a las 21, pero en este caso terminará ¿dónde? A las 22:30. ¿O cuándo? A las 22:30. Acá, para esta especie, que es de las 14:35, nos dice que las fluctuaciones comenzarán allí, pero terminarán a las 15:10, ¿sí? Porque irán hasta las 15:10. Acá, este METAR es de las 10 Zulu y se prevé que las fluctuaciones efectivamente comenzarán a las 10 en ese periodo, en el comienzo del periodo de tren, y terminarán a las 11:40. Esas fluctuaciones se prevé que estarán hasta ese momento. Y acá, pues, el METAR es de las 9 horas Zulu. Se prevé que la fluctuación irá desde las 9 hasta las 10:20, ¿sí? Ahora viene el ejemplo, digamos que contrario a este, que es que efectivamente la fluctuación comenzará en algún momento dentro del periodo, tren, pero terminará al final del periodo tren. Entonces dice el 782 lo siguiente, ¿sí? Cuando se haya pronosticado que el periodo de fluctuaciones transitorias comenzará durante el periodo tren y continuará durante el resto del periodo, la abreviatura Foster-Mae y su grupo horario asociado se utilizará únicamente para indicar el comienzo de las fluctuaciones. Esto quiere decir lo siguiente: si tengo aquí un METAR de las 21 horas, quiere decir que un tiempo después comenzarán las fluctuaciones, o se prevé que comenzarán las fluctuaciones. ¿Y cuándo terminarán? Terminarán a las 23, ¿sí? Es lo que se prevé. Se estima que, que hasta las 23 irá, es decir, desde un momento dentro de las 2 horas, pero terminará al final de las 2 horas. Para esta especie de las 14:35, entonces decimos que se prevé que esas fluctuaciones comenzarán a las 15:30 y terminarán ¿a qué hora? ¿Terminarán a qué horas? A las 16:35. Que aquí las fluctuaciones, ojo, las fluctuaciones se prevé que comenzarán siendo un METAR de las 10, comenzarán a las 10:40 y terminarán a las 12. Hay que tener en cuenta que cuando estamos utilizando el indicador de cambio tiempo, la sumatoria de las fluctuaciones, si se contempla todas las 2 horas del periodo tren, no deben ser superiores a 1 hora, ¿eh? No deben superar 1 hora. Sí, las fluctuaciones, cuando utilizo tiempo, no me deben superar 1 hora. La sumatoria de esos periodos de fluctuaciones. Y cuando tengo un horizonte de tiempo enmarcado con Foster-Mae y Tango Lima, algo que no les dije en la diapositiva pasada, la antepasada, cuando tengo un periodo marcado por Foster-Mae y Tango Lima, entonces no debe superar la mitad de ese periodo o horizonte de pronóstico, ¿sí? Entonces, nunca más de 1 hora y tampoco más de la mitad en la que se marque el periodo. En este caso, por ejemplo, si yo digo que comienza a las 10:40 y que las fluctuaciones irán hasta las 12, no quiere decir que van a haber fluctuaciones exactamente desde las 10:40 hasta las 12, no.
sino que como su naturaleza es fluctuante, cada vez que ese cambio que yo estoy diciendo que va a ocurrir en los diferentes parámetros que creo que va a ocurrir se dé, la sumatoria de esos momentos no debe ser mayor a una hora y mucho menos, en este caso, menos de cuánto, 20 minutos aquí que faltan para las 11 más una hora, son una hora 20, ¿verdad? Es decir, 80 minutos, no debe superar en este caso de 40 minutos, ¿ya? La sumatoria de las fluctuaciones en este caso no debe superar más de 40 minutos. Acá, por ejemplo, yo tengo que es un metal de las 9 Zulu, y que considero que las fluctuaciones irán o se presentarán desde las 9:20 a partir de las 9:20 y que se prevé que puedan ocurrir hasta qué hora, hasta el final de este periodo que serán las 11. Entonces, desde las 9:20 hasta las 11, ¿cuántos minutos hay? En ese caso serían 100 minutos. 60 de las que irán desde las 10 a las 11 más 40 entre las 9:20 y las 10 serían 100 minutos. Entonces, lo que me estoy diciendo es que entonces las fluctuaciones que se den en ese periodo entre las 9:20 hasta las 11 no deben superar no deben superar entonces los 50 minutos, es decir, la mitad del periodo en que se cree que se van a dar las fluctuaciones. Hay que tener en cuenta eso, ¿eh? Hay que tener eso muy en cuenta. Bien, ahora vamos a mirar otro ejemplo que va asociado, otro ejemplo de otros casos. El caso 4. Cuando, miren en este caso, cuando se haya pronosticado que el periodo de fluctuaciones transitorias comenzará al principio del periodo 3 y continuará durante el resto del periodo, se utilizará exclusivamente el indicador de cambio tiempo. Cuando yo tengo tiempo aquí abierto, estoy diciendo que las fluctuaciones se pueden dar entre el inicio, que es 21, y el final, que en este caso serían 23. Entonces, allí la sumatoria de las fluctuaciones que se me presenten nunca debe ser mayor a una hora. ¿Por qué? Porque estoy contemplando las 2 horas del tren. Entonces, nunca la sumatoria de las fluctuaciones, es decir, de los cambios, tempo, puede ser superior a la mitad del horizonte de pronóstico. En este caso, como el horizonte de pronóstico son las 2 horas, porque no estoy enmarcando el tempo en un grupo horario, entonces la sumatoria no debe ser superior a una hora, que es la mitad del horizonte de las 2 horas. Ya, entonces, aquí lo que estoy diciendo es que esas fluctuaciones se pueden dar en cualquier momento y incluso desde el inicio hasta el final del periodo. Lo mismo que acá, de las 14:35 a las 16:35 se pueden dar esas fluctuaciones en cualquier momento y que en caso cuando se den la sumatoria de esos momentos, de esos cambios temporales, de la duración de cada cambio temporal no debe ser superior a una hora, en este caso. Bien, lo mismo pasa aquí en este, que es de las 10, este metal, el tiempo va desde las 10 hasta las 12. Y acá, este que es de las 9, entonces las condiciones temporales se considera que se pueden presentar entre las 9 y las 11. Bien, entonces vamos a mirar otros ejemplos aquí que tengo de algunos reportes reales. ¿Sí? Y con eso terminamos. Aquí tengo varios ejemplos en donde digamos que los cambios esperados son fluctuaciones. Acuérdense que siempre que utilizo tiempo porque los cambios esperados son fluctuantes y que luego se restablecerán las condiciones a como estaban anteriormente o conforme están en el metal. Entonces aquí lo que estoy diciendo es que se esperan fluctuaciones hasta las 14 Zulu. Esa fluctuación tiene que ver con qué? Con el fenómeno. Pasaremos de tener en algunos momentos lloviznas ligeras a temporalmente tener lloviznas moderadas. Si digo que es hasta las 14 y el metal es de las 13, quiere decir que estoy contemplando un horizonte de una hora. Por lo tanto, cuando se me den estas fluctuaciones en donde la llovizna sea moderada, esa sumatoria de esos momentos, de esas fluctuaciones, no debe ser superior a media hora. ¿Por qué? Porque el horizonte es de una hora. ¿Ya? Acá, ojo, tengo un metal de las 17:30 del Aeropuerto Internacional de Tokio y me dicen, primero, cuando veo tiempo solamente porque el horizonte de tiempo son las 2 horas propias del tren.
Y estoy diciendo que son cambios temporales que se darán básicamente en la visibilidad. Sí, temporalmente la visibilidad se estará reduciendo alrededor de los 2500 metros por la presencia de estos fenómenos, que no hay ningún cambio en la intensidad de los fenómenos, los mantienen allí, pero digamos que dando a entender que la visibilidad se irá reduciendo, ¿no? Es raro aquí porque esa reducción debería obedecer a un cambio también en el fenómeno. Bueno, puede que no, porque la neblina, si es la que de pronto lo está ocasionando, sí, la neblina es la que lo está ocasionando en este caso, no la llovizna, porque la neblina, aun cuando me reduzca un poco más la visibilidad de 4000 a 2500, la tendré que seguir reportando igual. No le puedo asignar un indicador un calificador de intensidad. Bien, entonces ya sabemos que es la neblina la que me está generando esta disminución de visibilidad. Pero me están diciendo que esas fluctuaciones se darán desde el inicio. ¿Sí? Se pueden dar desde el inicio del METAR, que son las 17:30, hasta el final, que serían las 19:30. Por lo tanto, la sumatoria de ellas no debe superar una hora. Acá en este caso me dicen que desde las 21, siendo un METAR de las 20. Como el horizonte de tiempo del tren es de 2 horas, si digo que es de las 21, la terminación serán las 22, es una hora en la que yo preveo que se van a dar unos cambios temporales. ¿En dónde? En los fenómenos. Si en este caso, en la intensidad de la precipitación tipo chubasco. En este caso tengo un chubasco de lluvia ligera y aquí un chubasco de lluvia moderada. Como aumenta la intensidad, entonces se genera este tren. Entonces me están diciendo que a partir de las 21 y hasta el final del periodo es que se prevé que se pueden dar esas fluctuaciones, es decir, una hora contempla el horizonte de pronóstico de esos cambios, entonces no debe superar de media hora la sumatoria de las fluctuaciones. Y acá tengo que se espera también que en el horizonte de las 2 horas se presente temporalmente o fluctuantemente tormentas. Es decir, que la presencia de esas tormentas, sumada a los momentos en que se pueden dar, no debe superar una hora, porque el horizonte es de 2 horas. Con eso, siempre que tengo tiempo solamente o el indicador de cambio solamente sin un grupo horario, es porque se están contemplando las 2 horas. Bien, entonces espero que les haya servido este tutorial. Espero que haya sido beneficioso para aclarar cosas, para sumar conocimiento, para ir afianzando conocimientos. Desde mi humilde conocimiento, valga la redundancia, intento pues aportar un poco para que quienes tienen la oportunidad de ver este tutorial puedan mejorar en sus apreciaciones respecto al pronóstico 3. Entonces les agradezco y nos veremos en un nuevo tutorial en donde estaremos ya contemplando otras partes del formato clave de este importante reporte meteorológico. Nos veremos más adelante.